Imagina perderte en un bosque enorme, sin comida y sin agua, y sin saber si alguien vendrá a buscarte. Para un adulto esto ya sería una pesadilla, pero ¿qué pasaría si el perdido fuese un niño de tan solo 3 años? Esto fue lo que ocurrió en junio en el año 2022, cuando Ricker Webb, un pequeño niño de Montana, desapareció en medio de un bosque denso y salvaje. Durante casi 48 horas estuvo completamente solo, enfrentando bajas temperaturas, animales salvajes y el miedo constante de no volver a ver a su familia. Su historia es un testimonio de resistencia, suerte y, según algunos, incluso un poco de misterio. Hoy te contaré la historia de este niño como desafió todas las probabilidades y sobrevivió en condiciones que hubieran sido letales para muchos adultos. Era una tarde tranquila en Troy, Montana. El cielo estaba despejado y el sonido del viento meciendo los árboles se mezclaba con la risa de Ricker Webb, un niño de tan solo 3 años de edad. Mientras jugaba cerca de su casa, sus padres estaban cerca, atentos pero relajados, y sabían que su hijo estaba seguro en un territorio que ya conocían muy bien. Ricker correteaba con su perro, explorando como cualquier niño. Era un día como cualquier otro, hasta que en un parpadeo todo cambió. Cuando su madre volvió la mirada a su hijo, ya no estaba. Al principio pensando que se había escondido detrás de un arbusto o que estaba jugando con su mascota, pero al llamarlo varias veces y no tener respuesta, una sensación de angustia empezó a apoderarse de ella. El tiempo pasó y la desesperación creció. A donde Ricker Webb fue con tan solo poco tiempo. Sus padres revisaron cada rincón del área cercana, corriendo entre los árboles, gritando su nombre una y otra vez, pero no había rastro ni de él ni del perro. La desesperación se transformó en pánico absoluto cuando comprendieron lo que esto significaba. Su hogar no estaba rodeado de calles ni vecinos cercanos, estaban en medio de la naturaleza. Kilómetros y kilómetros de montañas, bosques y terrenos peligrosos que inclusive podrían ser muy peligrosos para personas adultas. Ahora imagínate para un niño de tan solo 3 años. No era el típico parque donde un niño se escondía y podía salir riendo minutos después. Era una zona salvaje. Y lo más aterrador no solo era la posibilidad de que Ricker se hubiera alejado demasiado, sino lo que podía estar acechando en la oscuridad. El sol comenzó a ponerse y con él llegó el frío, donde toca tener en cuenta que Troy, Montana, es conocida por sus inviernos fríos y nevados. Actualmente la temperatura es de -2 centígrados, con cielos parcialmente nublados. La temperatura descendía rápidamente y con la llegada de la noche el peligro aumentaba exponencialmente. En el bosque de Montana habían depredadores naturales como osos, lobos e inclusive pumas. Un niño de 3 años solo y desprotegido no tenía ninguna posibilidad de defenderse y mucho menos de sobrevivir. El tiempo jugaba en su contra, la noche cayó y Ricker seguía sin aparecer. Y surgieron las siguientes preguntas: ¿dónde estaba? ¿Cómo fue que desapareció tan rápido? Y lo más inquietante de todo, ¿estaba solo? Apenas se reportó la desaparición, las autoridades de Montana iniciaron una búsqueda a gran escala, ya que no había tiempo que perder. Helicópteros sobrevolaron la zona con las cámaras térmicas en un intento desesperado por captar cualquier señal de calor en la densa vegetación. Drones surcaron los cielos, escaneando el terreno en busca de movimiento. Perros rastreadores fueron soltados en distintos puntos estratégicos, tratando de captar el más mínimo rastro de Ricker Webb. Inclusive con ellos voluntarios, policías, agentes buscando al niño. Formaron brigadas que se adentraron en el bosque con linternas y machetes, abriéndose el paso entre la maleza. Pero la verdad, encontrar a Ricker no sería fácil. El bosque era denso, inmenso y traicionero. Árboles gigantescos bloqueaban la visibilidad y el suelo estaba cubierto de raíces, hojas y musgos, lo que dificultaba cualquier intento de rastreo. Para un niño de 3 años, perderse en ese bosque era como perderse en otro mundo. Las primeras horas fueron críticas. Si Ricker seguía con vida, cada minuto contaba, no solo por el frío y la falta de alimentos, sino porque la zona estaba lleno de peligros mortales. Ríos de corrientes rápidas que se podrían llevar a un niño de 3 años muy fácil, cañones y acantilados ocultos donde una caída que pueda significar el final. Y lo que ya te había contado, como depredadores salvajes como osos, pardos, lobos, pumas, que no dudarían en atacar una presa tan indefensa. A medida que avanzaba el primer día de búsqueda, los rescatistas hallaron algo que les dieron esperanza: pequeñas huellas en el lodo, restos de ramas movidas y hojas aplastadas como
si alguien hubiera intentado abrirse paso entre la vegetación. Marcas irregulares en la tierra, lo que indicaba que algo o alguien había pasado por ahí hace poco, pero aún no había rastros del niño claros. El atardecer trajo consigo desesperación y miedo. Ricker llevaba horas desaparecido, sin comida, agua ni refugio. La temperatura caía en picada y la posibilidad de que sufriera hipotermia se volvía cada vez más real. La esperanza de encontrarlo con vida empezaba a desvanecerse. Las probabilidades estaban en su contra. Un niño tan pequeño, sin protección, perdido en un bosque helado y lleno de amenazas, ¿cómo podría sobrevivir? Pero entonces aquí ocurriría lo inesperado. Tras casi 48 horas de angustia, un equipo de búsqueda finalmente encontró a Ricker en una cabaña abandonada a más de 3 kilómetros de distancia de su casa. Lo más impactante no fue solamente que lo encontraron con vida, sino también en el estado que lo encontraron. El niño estaba deshidratado, hambriento y visiblemente afectado por el frío, y con una mirada muy perdida, como aquella mirada que la llaman la mirada de las 1000 yardas. La mirada de las 1000 yardas es una expresión facial que describe una mirada vacía, desenfocada y sin emociones. Es un síntoma del trastorno de estrés postraumático. Las personas que tienen esta mirada parecieran como si estuvieran mirando un punto lejano, sin enfocarse en el presente, como si estuviera absorta en pensamientos o recuerdos intensos. Esta mirada se asocia bastante con soldados que han estado en combate, como por ejemplo aquellos soldados que estuvieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero también se usa en otros contextos para describir una mirada que refleja agotamiento emocional o psicológico, después de un suceso caótico o traumante para una persona. Pero milagrosamente, Ricker no estaba con ninguna herida grave. Según los rescatistas, Ricker se había refugiado en la cabaña, probablemente en un intento de protegerse del frío y de los animales. Su expresión al ser rescatado era de puro agotamiento y miedo. Cuando le preguntaron que qué había sucedido, el niño apenas pudo responder. Y claro que es de esperar lo que esperan de un niño de tan solo 3 años que llevaba alrededor de 2-3 días desaparecido. Estaba en shock, temblando y demasiado débil para hablar. Fue llevado al hospital donde los médicos confirmaron que a pesar de esa terrible experiencia estaba estable, estaba bien, está en un buen estado. Pero lo que más llama la atención es la pregunta: ¿cómo sobrevivió? Un niño de tan solo 3 años que estaba en un bosque con diferentes animales, con diferentes montañas, vacíos y con diferentes ríos que se lo pueden llevar fácilmente. Y aquí es donde la historia de Ricker Webb se vuelve mucho más impresionante e incluso se podría colocar la palabra milagrosa. Algunas personas van con la teoría que utilizó su instinto de supervivencia, ya que a pesar de su corta edad y la poca experiencia que un niño de 3 años puede tener en situaciones extremas, Ricker hizo lo que muchos adultos no lograrían: encontrar refugio. En algún punto de su odisea encontró esta cabaña que estaba abandonada en medio del bosque. Esta pequeña construcción olvidada con el tiempo se convirtió en su salvación, ya que allí se protegió de la lluvia, el viento y el frío. Logró evitar una hipotermia que en otras circunstancias habría sido fatal. No se sabe con certeza cómo encontró la cabaña ni cuánto tiempo estuvo adentro, pero su capacidad de refugiarse demuestra que de alguna manera su instinto primario lo guió para tomar la decisión correcta. También toca tener otra cosa en cuenta: el clima en Montana puede ser impredecible y mortal. De noche las temperaturas pueden caer por debajo de los 0 grados centígrados, lo que habría hecho imposible que un niño tan pequeño sobreviviera a la intemperie. Pero esa noche en particular, aún así el frío fuera intenso, no fue extremo como normalmente se presenta en Montana. Los expertos dijeron que unos grados menos y la historia había sido diferente, había terminado en tragedia. Aún así, cuando fue encontrado, Ricker estaba sucio, deshidratado y temblando del frío, lo que indica que sufrió las consecuencias de la exposición, pero no al punto de poner en riesgo de inmediato su vida. Y aquí es donde la historia toma un giro inexplicable. Los bosques de Montana son el hogar de los depredadores más temidos de Norteamérica: osos pardos y osos negros, conocidos por atacar cuando se sienten amenazados, lobos que cazan en manada y no dudarían en ver a un niño indefenso como una presa fácil, y pumas depredadores solitarios que acechan a sus presas en las sombras. ¿Cómo es posible que Ricker evitara un encuentro con alguno de esos 3 animales? Pues suerte, instinto o realmente hubo algo más. Y aquí es donde surge una de las teorías más inquietantes. Algunos creen que Ricker no estuvo solo todo el tiempo. Se ha especulado con la posibilidad de que algo o alguien lo había ayudado en el bosque. Pudo haber sido un extraño que lo encontró pero no lo reportó, un ermitaño viviendo en la zona tal vez le ofreció refugio, o algo más inexplicable como una presencia algo más tenebrosa o una presencia más desconocida en lo más profundo del bosque. ¿Tú qué crees? Dígamelo en los comentarios. Lo cierto es que cuando Ricker
Ricker fue hallado parecía confundido y no dio demasiadas respuestas sobre lo que vio en esos días. El misterio de cómo logró sobrevivir sigue abierto. La historia de Ricker Webb es increíble, sí, pero también hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo fue que llegó tan lejos? Para un niño de 3 años recorrer 3 kilómetros por un terreno denso lleno de árboles caídos, ríos y desniveles es casi imposible. Algunos expertos en supervivencia han dado su opinión de que un niño es casi imposible de que sobreviva en estas condiciones. ¿Acaso algo o alguien se lo llevó? ¿Realmente estuvo solo todo el tiempo? Los rescatistas lo encontraron en una cabaña, pero aquí hay algo extraño. La cabaña no era de fácil acceso, no es un sitio al que un niño pequeño llegaría por accidente. No se encontró ningún rastro de fogatas ni comida en su interior, lo que indica que nadie había estado allí recientemente. Entonces Ricker, siendo tan pequeño, ¿cómo supo que debía esconderse ahí? También hay otras probabilidades de que alguien lo ayudó en secreto. Hay quienes creen que alguien lo encontró antes y en lugar de entregarlo de inmediato lo dejó en la cabaña por miedo a que lo inculparan. Esto explicaría por qué está demasiado limpio, para haber pasado 2 noches enteras en un bosque húmedo y peligroso. Y la pregunta que más me suena en la cabeza es cómo evitó a los depredadores, ya que Montana es hogar de osos, lobos y pumas, como te lo he contado en todo este video. Un niño de 3 años es presa fácil para cualquier de estos animales, pero sin embargo Ricker no tenía ni un solo rasguño que indicara que fue atacado o por lo menos perseguido por algún depredador. ¿Casualidad o realmente algo más? ¿Y qué es lo que recuerda a Ricker cuando le preguntan sobre esto? Aquí es donde se coloca aún más extraña la historia, ya que cuando le preguntaron a él lo que había pasado, su respuesta fue bastante confusa. Y es normal que un niño no tenga una narrativa clara, pero el hecho de que no mencionara nada sobre miedo, hambre o extremo frío es extraño, cuando hay que tener en cuenta que estuvo solo en un bosque por 2 días. Hace que algunas personas piensen que hay más en esta historia de lo que nos han contado. ¿Pero tú qué crees? Al final el único que sabe la verdad de lo que pasó es Ricker, pero su edad, el posible trauma y los misterios que rodean su desaparición hacen que este caso siga dejando muchas preguntas lastimosamente sin responder, y se logró lo más importante: encontrar a Ricker con vida. Y luego están las preguntas que nos dejan la piel de gallina. ¿Cómo supo que debía refugiarse y dónde hacerlo? ¿Por qué razón ningún animal salvaje lo atacó? Y la más curiosa de todas, ¿realmente estuvo solo todo el tiempo? Pero bueno, algunas personas dirán que esto fue suerte, otras personas dirán que esto fue instinto de supervivencia, y los más conspiranoicos sacarán teorías sobre algo más extraño. Pero la verdad es que Ricker sobrevivió al infierno en la tierra, y su historia nos recuerda que en la naturaleza pasan cosas increíbles que no parecen ciertas. Muchas gracias por verme hasta aquí, espero que hayas disfrutado de este video. No olvides en suscribirte, en dejar tu like y un comentario lo que opinas de esta historia. Nos vemos.